Bienvenidos, recibe un caluroso y un gran abrazo de tu familia Edificadores de Naciones. Y estamos esta semana compartiendo una palabra que te llegue a tu corazón, que te edifique, que te restaure, que te haga crecer más y que te haga reafirmarte en tu posición como hijo. En este día voy a estar compartiendo una anécdota, una experiencia que tuve en el culto de horas de intercesión que realizamos todos los miércoles en Edificadores de Naciones. Recuerdo que estábamos todos sentados y la pastora comienza en un tiempo de intercesión y ella comienza a declarar una palabra poderosa que Jesús mismo declaró en Juan 7:38, en donde él declara que de mi interior correrán ríos de agua viva. Y recuerdo que en ese momento tenía mis manos levantadas, tenía mis ojos cerrados, pero ella insistía declarando esa palabra sobre la vida de cada uno de aquellos que estábamos aquí. Y recuerdo en ese momento cuando el Señor trae a mi mente una experiencia que había vivido hacía unos meses atrás. Tuve la oportunidad de poder ir a las cataratas del Niágara, que es ese río que separa Canadá y Estados Unidos, con mi esposo de aniversario, y recuerdo en un momento haber estado no solamente en la parte de las cataratas, sino que tuve la oportunidad de estar en el río, de ver realmente cómo era el río. Y en ese momento el Señor me trae esa imagen a memoria, pero de la otra misma forma me trae un estanque, me trae un río totalmente estancado. Y me hace la pregunta, Magaby, ¿qué es eso que está provocando que tu río no necesariamente corra como Jesús lo estableció en las Escrituras? Y me comenzó a dar mucha curiosidad y comencé a buscar. Y entre las cosas que comencé a estudiar, cómo era que un río pasaba de ser un río a ser un cuerpo completamente estancado, decía que era un proceso que pasaba lentamente, no era un proceso que pasaba de la noche a la mañana. ¿Cómo comenzaba? Comenzaba con basura, comenzaba con sedimentos, comenzaba con escombros que se iban acumulando y lo primero que hacía era que causaba que el flujo de agua comenzara a disminuir hasta llegar al punto en que de ser un río que corría simplemente era algo que estaba inerte y estático. Y comencé a pensar, a veces sí pasa en nuestra vida como cristianos, son las pequeñas cosas y los pequeños detalles, quizás alguien que no te saludó, quizás una ofensa, quizás en un momento tuviste una discrepancia en opiniones con alguien y son esas pequeñas cosas que comienzan a acumularse en nuestro río, que cuando no nos damos cuenta de un río embravecido terminamos siendo un estanque de agua. Pero en las cosas que fui estudiando, comencé a ver el paralelismo entre lo natural y espiritual de cómo de un estado podemos caer a otro. Lo primero que ocurre cuando un cuerpo de agua pasa de ser cuerpo de agua a un simple estanque de agua es que el oxígeno en las aguas se disminuye. Al eliminarse el oxígeno, que como todos saben es la fuente de vida, no hay hombre que pueda sobrevivir sin oxígeno, comienza a haber una degradación en todo aquello que tiene vida, ya que obviamente todo lo que tiene vida en este planeta necesita oxígeno. Por tanto, hay una capacidad de crecimiento que es completamente cortada. No hay reproducción en esas aguas y eventualmente lo poco de oxígeno que queda, los organismos simplemente lo consumen, pero no hay una capacidad de esas aguas de reponer ese oxígeno. Al igual, de esa misma manera, pasan nuestras vidas. ¿Cuál es tu fuente de vida? Tu fuente de vida es la palabra, tu fuente de vida es esa conexión que tú tienes con tu Padre. Y a veces esas pequeñas cosas comienzan a cortar esa conexión, ese día a día con la palabra y comienzas a ver como que ya no creces, ya no te expandes, ya comienzas a estancarte y vas dejando que en tu mente los pensamientos y el enemigo vaya poniendo cosas en tu mente y tu mente va ganando esa batalla en vez de ser la palabra la que gane todas las cosas que vamos pasando. Lo segundo que ocurre en ese proceso es que se comienza a manifestar un mal olor en esas aguas. ¿Por qué sucede? Como todos saben, al no haber oxígeno, los organismos que hay dentro de esas aguas se mueren y todos esos organismos muertos producen que haya un mal olor. Y como todos saben, en lo natural, nadie quiere estar cerca de alguien que huele mal. Asimismo, como hay gente que aún viendo un plato suculento, un plato que se ve bien, que se ve rico, lo huele y ni siquiera por su mal olor quiere comerlo, así mismito pasa en lo natural. ¿Qué pasa cuando comienzas a quedarte solo? Comienzan sentimientos de resentimiento, comienzas a murmurar, comienzas a decir de aquellos que están a tu alrededor las cosas que tu situación te hace ver, pero realmente que están alejados de tu realidad. Y es en ese momento donde sin darte cuenta caes en un ciclo en donde comienzas a aislarte
y a salirte de lo que es el cuerpo de Cristo. Pero es ahí donde tienes que abrir los ojos, porque todavía estás en un punto en que quizás es fácil que tus aguas puedan ser purificadas. La tercera cosa que sucede es que comienza a haber el crecimiento de unos organismos que se llaman algas. Las algas son unos organismos que tienen una característica peculiar. Están preparados y están hechos para poder reproducirse en lugares donde hay poco oxígeno. Por tanto, si lo vas a trasladar a lo espiritual, comienza a reproducirte en ti aquello que no necesita la palabra, aquello que va contrario a la palabra, aquello que te aleja de la palabra. Pero más aún cuando continué buscando información de las algas, hay diferentes características que hacen que el agua contaminado, por decirlo así, por las aguas, produzca en ellas. Una de ellas es que ya el agua no es tan transparente. El que sabe que ha visto un estanque lleno de algas sabe que normalmente es un color verde como medio oscuro o azul en algunos casos. No hay manera de que tú puedas ver aguas cristalinas. Otra cosa que sucede es que el olor y el sabor de esas aguas cambian. Por tanto, ¿qué sucede? En lo natural no hay animal, no hay cosa que quiera ir a nutrirse de esas aguas porque no hay forma. Se convierten en un peligro en vez de fuente de alimentación para otros. De esa misma manera, tampoco otros podrán llegar y allegarse a ti. Lo que una vez tú fuiste quizás fuente de vida, te conviertes en fuente de muerte. Pero una de las cosas que más me llamaba la atención es que al estar las algas, producen algo que en la parte en la superficie crea cierto lodo y no permiten la entrada de la luz. Cuando yo leía eso decía, wow, es en ese momento donde estoy estancado, donde huelo mal, donde quizás las algas han comenzado a reproducirse, donde la luz no puede entrar a mi vida. Y saben todos aquellos que han pasado por diferentes procesos, que es la luz la que te sana, es la luz de la palabra la que te restaura, es la luz de la palabra la que te liberta. Pero una cosa más y un dato peculiar es que una vez estas algas llegadas ahí se reproducen rápido. Entonces es fácil, te conviertes en presa fácil para el enemigo desviarte completamente del propósito que Dios ha hecho en tu vida. Y quizás tú pensarás a este punto, wow, que muchas cosas pasan, pierdo el oxígeno, me retiro de la fuente de vida. En otro punto, comienzo a leer mal, la gente comienza a retirarse de mí. Y en el otro punto, estoy lleno de algas, simplemente es difícil salir de ese estado. Sin mencionar de que cuando tienes algas, el agua es mucho más difícil de purificar y filtrar. Pero cuando llegué a este punto fue donde yo dije, wow, cada vez que el agua llega al punto de tener algas, es el criadero perfecto para mosquitos y plagas. ¿Qué son los mosquitos y qué son este tipo de plagas? Son simplemente organismos que se alimentan de otros, roban la sangre, chupan la sangre, que es vida si lo vamos a trasladar en lo natural. Asimismo, sin darte cuenta, te estarás convirtiendo de ser un elemento de nutrición a ser un criadero de plagas, que simplemente destruyen y simplemente enferman. Ya no solamente retrasas tu propósito, sino que ya no avanzas y también dañas el propósito de aquellos que tienes a tu alrededor. Pero sabes, no todo, ahora quiero que veas el contraste. ¿Qué pasa cuando tienes un río embravecido? ¿Qué pasa cuando tienes un río? Porque la palabra es muy clara y dice, no fluyen ríos, corren ríos. O sea, es un río embravecido que no para. Cuando yo estaba en esas cataratas y estaba con mi esposo, me daba cuenta y decía, qué hermoso es esto. Es un agua azul claro, es hermoso. Pero las cosas que más me llamaba la atención es que el guía nos decía, este río no comenzó de esta manera. Este río se ha expandido a través de los años, tanto en lo ancho como en lo largo. Cuando tú eres un río embravecido, tu capacidad de expansión nunca cesa. Es imposible que te quedes del mismo tamaño. Cuando tú eres un río embravecido, como dice la palabra, de mi interior corren ríos de agua viva, es imposible que hayan cosas que puedan venir a hacer sedimento y hacer obstrucción en mi río. E incluso cuando eres un río, de la manera en que era ese río, no solamente tú alimentarás los peces que están en tu río o en tu interior, sino también alimentarás cosas que están en la parte de arriba, aves, habrán animales que se alimentarán de ti. Y otra cosa que me llamaba la atención era que ese río iba a ser, de ese río salían ríos y manantiales, o sea, tendrás la capacidad de ser padre y de ser madre de otros. Hoy yo te hago una exhortación para que tú hagas un inventario de qué hay dentro de ti. Puede ser falta de perdón, puede ser confusión, puede ser pecado, puede ser culpa. Pero recuerda que todas estas cosas no empiezan de esa manera, empiezan con pequeños detalles que se van obstruyendo eventualmente y causan que ese río de agua viva que debe de correr dentro de ti te conviertas en un estanque.
Hoy te digo, ¿eres río o eres estanque? Espero que si esta palabra haya sido de bendición a tu vida, compártela, dale like, dale share, para que de la misma forma que tú has sido bendecido, yo fui bendecida, así mismo otros puedan ser de bendición. Comparte la bendición, riégala.